La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16, que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Esa es la razón por la que en The True Happiness tenemos un único propósito, y es compartir la palabra de Dios para que todo aquel que nos escuche tenga una comunión real y verdadera con Jesucristo. Hermanos, Dios los bendiga, bienvenidos a este espacio de minutos de griego bíblico. Así que el día de hoy vamos a estar conociendo una nueva palabra, la de Marcos, que está en el versículo de Marcos capítulo 15, versículo 39. Así que antes de iniciar este pequeño espacio, los invito a orar junto conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que puedas tomar el control de este tiempo y que puedas, Señor, hablarnos a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los invito a que juntos abran la Biblia en Marcos capítulo 15, versículo 39. En el video anterior estuvimos tocando un versículo del Evangelio de Mateo. El día de hoy vamos a tocar un versículo del Evangelio de Marcos. Una de las particularidades, o mejor dicho, del libro de Marcos, es que Marcos presenta a Jesús como siervo. El libro de Mateo presenta a Jesús como el rey prometido por los profetas en el Antiguo Testamento. Es la razón por la cual Mateo se encargó de mostrar la genealogía, al igual que Lucas, para demostrar que Jesús descendía de los reyes del pasado, sobre todo de la profecía que decía que tenía que descender del rey David. El día de hoy vamos a ver este versículo en Marcos capítulo 15, versículo 39, y vamos a analizar una parte importante de este texto. El versículo de Marcos capítulo 15, verso 39 dice: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Vemos el contexto, es que Jesús está en la cruz, está a punto de morir y va a expirar. Pero antes de expirar, de morir, Jesús clama y dice: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero el texto dice que clamó a gran voz. Esto no era algo usual, ya que alguien que había padecido, que estaba a punto de morir por motivo de una crucifixión, prácticamente no le quedaba fuerzas para poder gritar a gran voz, como dice el texto. Pero Jesús clamó a gran voz y dijo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vemos textos anteriores que Jesús, cuando él dice Elí, Elí, lama sabactani, cuando dice Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban alrededor pensaban que Jesús estaba llamando al profeta Elías, y algunos decían: veamos a ver si Elías viene a bajarlo. Luego los soldados romanos subieron un hisopo con un vinagre, que prácticamente era algo como que te drogaba o que para poder aguantar el dolor de la crucifixión. Jesús rechazó esta sustancia. Obviamente, no quiero entrar en detalles sobre la crucifixión, pero lo que sí quiero enfatizar es que él expiró, pero gritó a gran voz y dijo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y lo que quiero enfatizar es la reacción del centurión. Bueno, era un centurión, obviamente no era un soldado romano. Un centurión no era un soldado cualquiera, era un centurión. Él estaba a cargo de 100 soldados romanos, de una legión de 100 soldados, un grupo de soldados de 100 unidades, por decirlo así. Era un líder, era una persona que estaba viendo a Jesús cara a cara. Y no solamente sucede que en ese momento, versículos anteriores, se rasga, en el versículo 38, dice que se rasga el velo
que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ¿verdad? Entonces, sabemos que al lugar santo solamente podía entrar el sumo sacerdote. Bueno, obviamente este detalle era algo que estaba mostrándonos de que nosotros íbamos a tener acceso a ese lugar santo gracias a que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, según el libro de Hebreos. Lo interesante de esto es que vemos que el centurión romano reconoce algo y dice verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y una de las cosas es que, por ejemplo, en Romanos se nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿no? Y declarares que Él los resucitó de los muertos, entonces serás salvo. Vemos que este centurión estaba declarando con sus labios, convencido de que Jesús era el Hijo de Dios. La tradición dice que este centurión romano luego se volvió cristiano y siguió a Jesús durante su vida. Pero lo interesante de esto es que la palabra que hoy quiero analizar con ustedes es esa palabra donde él declara que Jesús es Hijo de Dios. Dice, verdaderamente, Él es Hijo de Dios. Generalmente nosotros la palabra hijo solo la tomamos como, ok, hijo, bueno, mi papá, yo soy su hijo porque mi papá y mamá me tuvieron y yo soy descendiente de mi papá. Pero la palabra hijo es mucho más profunda. La palabra hijo está hablando de alguien que tiene las mismas características del Padre. Alguien que no solo desciende del Padre, sino que se parece a Él. Es su hijo. Y esta es la palabra que hoy vamos a analizar en el griego. Es la palabra que se escribe como huios, ¿verdad? La pronunciación es como huios, ¿no? Hay otras pronunciaciones, he estado mirando la parte fonética, algunas tienen mayor ranking de pronunciación, como una que suena como huios, ¿no? Algo así. Bueno, pero se escribe huios para nosotros los que hablamos castellano, dices H-U-O-I, como está en estos momentos en la pantalla, huios. Ahora, esta palabra en griego es interesante y quiero leerles lo que esto significa. Esta palabra en griego significa, primero en un sentido físico, ¿no? Hay una connotación física, y en este caso habla de alguien que no, el texto está hablando de alguien que no ha sido engendrado por hombre, por eso dice Hijo de Dios. Está hablando de alguien que ha sido engendrado de manera sobrenatural. O sea, el soldado romano, el centurión romano, está reconociendo de que Jesús no es un humano, es un Hijo de Dios. Y por lo tanto, para el contexto, ¿no? Para alguien que no conoce teología, por decir así, y sabe que Jesús es Dios, podría haber mencionado que Jesús era como un semidios, ¿no? Era como un héroe, un semidios, alguien que tenía un origen divino. Pero él está diciendo, era un hijo de Dios. Y la palabra hijo, que es la palabra huios, significa alguien que tiene la misma esencia del Padre, las mismas características de su Padre. Esa es la razón por la cual también nosotros somos llamados hijos de Dios, porque deberíamos tener las mismas características de nuestro Padre. Quiero leerles algo, la palabra huios, en sentido figurado puede estar relacionado a alguien que nació físicamente o que fue adoptado, como el caso nuestro, como dice Efesios, que hemos sido adoptados por medio de Él. Gracias a Jesucristo, nosotros fuimos adoptados por el Padre. Y lo más interesante, en sentido figurado, habla de alguien que es comparado con la misma naturaleza de su Padre. También enfatiza la semejanza del creyente con el Padre Celestial. Nosotros tenemos semejanza con el Padre Celestial. Es así que yo quisiera terminar este corto video leyendo algunos versículos que nos van a hacer reflexionar un poco. El centurión fue capaz de reconocer de que Jesucristo era huios, por decirlo así, huios del Padre, era huios de Dios, era hijo de Dios. ¿Por qué era hijo de Dios? Porque para el soldado romano que había sido convencido y persuadido en su corazón de que realmente Jesús era el Mesías, aunque él no conocía la historia de Israel ni conocía las profecías, pero sabía que él tenía origen divino, porque sus características, su comportamiento, sus palabras, su forma de vida reflejaban algo totalmente diferente. Es así que quiero leer algunos textos interesantes
donde se habla en otras oportunidades de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por ejemplo, tenemos 1 Corintios capítulo 15, versículo 28, se dice, y cuando todo haya sido sometido a Él, dice, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ese es el Salmos 2.7, dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hebreos capítulo 1, versículo 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Mateo capítulo 3, verso 17 dice, y he aquí, se oyó una voz en los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien me he complacido. Mateo capítulo 17, versículo 5 dice, mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo, este es mi hijo, huíos, amado, en quien me he complacido, a él oíd. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Marcos capítulo 1, versículo 11. En Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primera de Juan capítulo 4, versículo 10. En esto consiste en el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, huíos, propiciación por nuestros pecados, como propiciación por nuestros pecados. Juan capítulo 14, versículo 13, dice, y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, huíos. Juan capítulo 5, versículo 19, por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo que el Hijo, huíos, no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que hace el Padre, esto también hace el Hijo, huíos, de igual manera. En Marcos capítulo 14, versículo 61 dice, mas él callaba y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote diciéndole, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito, huíos? Marcos 5:7 dice, y gritando a gran voz dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, huíos? Al ver Jesús gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Eso lo dijo ¿quién? El Gadareno, ¿verdad? Hechos 13:33 dice, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como estuvo escrito en los Salmos, Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Hijo mío es huíos. Tenemos Hebreos capítulo 5, versículo 5, dice, de la misma manera Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo que dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. He leído algunos textos donde se menciona que Jesucristo es el Hijo del Dios Altísimo, es el Hijo engendrado, es el Hijo en el cual el Padre se complace, porque es el reflejo del Padre. Habíamos visto en los versículos anteriores, y aún lo vimos en Primera de Juan, la introducción, donde hablábamos de que Jesucristo es la esencia del Padre, es la imagen del Padre. Es por eso que Él es huíos, es su Hijo, porque Él tiene el mismo carácter, representa al Padre, tiene las mismas características de su Padre. Y hemos analizado este texto, obviamente, en base al contexto. Está hablando de Jesús. El centurión está reconociendo la autoridad de Jesús, porque al reconocer que Él es el Hijo de Dios, huíos, aquel que tiene algo divino en Él, las mismas características de un Dios, para la mente del soldado era de un Dios, era quizás un semidios. Algo de Dios tenía, él no conocía la verdad, él no conocía la historia de Israel, no conocía que tenía que venir un Mesías, pero él reconocía en él la característica de un Dios o un semidios.
Había algo en él que era diferente, había algo en él que reflejaba una naturaleza diferente. Era huíos, era hijo de Dios, representaba esa misma esencia del Padre, tener las mismas características, los mismos atributos de su Padre. Era descendiente de su Padre, era la imagen viva de su Padre. Entonces, esto es importante. Ahora, ¿cómo podríamos aplicar este pasaje a nosotros como creyentes? Pues recordar que así como Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, es huíos y representa a Dios Todopoderoso porque es el reflejo de Él, tiene las características de su Padre, nosotros también deberíamos reflejar lo mismo. Esa es la razón por la cual a nosotros también se nos llama hijos de Dios, porque nosotros al tener el Espíritu Santo hemos sido sellados con Él y al habernos Dios Padre nos ha dado de su Espíritu, como decían las profecías, pues en el futuro ya no pondré en ustedes un corazón de piedra, sino dice un corazón de carne, y mi ley será puesta en sus corazones, ¿verdad? Entonces, y os daré de mi Espíritu, dice, nos ha sido dado el Espíritu Santo, y esa es la razón por la cual nosotros al haber creído en Jesús y al haber confesado con nuestros labios y nuestra boca que Jesucristo es el Señor y hemos decidido servirle, nosotros nos hemos convertido en hijos de Dios. Y ahora nosotros a través de su Espíritu Santo deberíamos reflejar y mostrar las mismas características y los mismos atributos de Dios, porque la Biblia dice que somos embajadores de Cristo. Y un embajador, hermanos, el embajador de México en Perú debería mostrar las virtudes de México, debería ser el reflejo de México. Cuando nosotros vamos a la Embajada de México, deberíamos ver las características de México en esa embajada. Cuando vamos a la Embajada de Pakistán, deberíamos ver el reflejo de Pakistán en la embajada, en los trabajadores de la embajada y en el embajador. El embajador debería representar a Pakistán de la forma más original y más precisa posible. La Biblia dice, Pablo, que somos embajadores de Cristo, y esa es la razón por la cual nosotros deberíamos representar a Cristo de la manera más precisa posible. Deberíamos tener la mente de Cristo, deberíamos tener las características de Cristo en nosotros, y esa es la razón por la cual somos llamados hijos de Dios. La profundidad de esa palabra, hijos de Dios, huíos, significa de que nosotros deberíamos tener las mismas características del Padre en nosotros. Esa es la razón por la que en muchos textos, como en Romanos capítulo 8, versículo 16, se nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, huíos. Y Gálatas 4, 6 dice, y porque sois hijos, o sea, huíos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, tales son hijos de Dios, huíos de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 26 dice, pues todos sois huíos de Dios, hijos de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús. He leído algunos textos que nos están mostrando que nosotros somos hijos de Dios, al igual que Jesús. Y aunque hoy estudiamos el pasaje, este versículo de Marcos capítulo 5, versículo 39, donde este centurión romano reconoce la autoridad sobrenatural y la naturaleza sobrenatural de Jesús, al declarar que Él es hijo de Dios y que por lo tanto Él está reflejando las características del Padre. De la misma manera, nosotros aprendemos de esa escena y ahora nos toca a nosotros motivarnos y entender que nosotros deberíamos reflejar las mismas características del Padre, porque somos embajadores de Cristo y porque somos tan huíos como Jesús. Así que el día de hoy te dejo con esta palabra, huíos, hijo, y que puedas meditar hoy en este día. Yo soy huíos, soy hijo de Dios. Debería reflejar las mismas características del Padre y soy un embajador de Cristo en esta tierra. Vamos a orar y terminar este video en minutos de griego bíblico. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gloria y honra en el nombre de Cristo.
y te pedimos tomes control de este texto que hemos leído y meditado y que pueda dar vueltas en nuestra cabeza y en nuestros corazones y motivarnos a ser la luz y la sal de este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos pronto el día viernes en Primera de Juan. Bendiciones. Hasta luego. La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16, que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Esa es la razón por la que en The True Happiness tenemos un único propósito y es compartir la palabra de Dios para que todo aquel que nos escuche tenga una comunión real y verdadera con Jesucristo.